nuestro egoísmo, a nuestro enojo, el Sermón del Monte es completamente al revés, digamos, ¿no? Entonces, lo voy a leer, no lo voy a leer todo, voy a avanzar y tocamos el primer punto, ¿no? Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean las buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga tonto quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Bueno, hasta aquí le voy a dejar. A ver si luego lo pueden leer. Es todo el capítulo 5 de Mateo. Híjole, es glorioso, ¿eh? La verdad es increíble oír, ahora sí que lo que Dios va a hacer y va a formar en nosotros, ¿no? Porque al final el carácter de Cristo solo Él lo puede formar en nosotros, ¿no? Entonces, hoy me gustaría empezar con este tema que es, aquí lo pongo en la pantalla, es el versículo 1 que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Aquí me gustaría como primeramente tocar el punto de qué es la pobreza en espíritu, ¿no? Es un requisito indispensable para
para conocer a Dios, ¿no? De hecho, sin la pobreza espiritual, jamás le hubiéramos entregado nuestra vida a Cristo, jamás nos hubiéramos arrepentido, porque normalmente el hombre sin Dios no es pobre, es rico, o sea, autosuficiente, me refiero a eso, ¿no? Eh, que tú puedes arreglar tu vida por ti solo, con tus recursos, no necesitas a Dios, en pocas palabras. Eso vendría siendo como lo contrario de ser pobre, ¿no? Un pobre en espíritu básicamente es una persona que sabe que sin Dios no va a poder seguir, no va a poder vivir, no va a poder hacer nada. Eh, es una persona dependiente, absolutamente dependiente de Dios, ¿no? Que por más mal que esté la situación, la vida de esa persona, sabe que su esperanza está en Dios, que su esperanza ya no está más puesta en los recursos, ni en las personas, ni en la ayuda, sino su esperanza está en Dios. Es una pobreza espiritual que te lleva a clamar, ¿no? A pedirle a Dios que Él sea el que te alimente, que Él sea el que te dé la gracia para conocerle, el que te dé la gracia para orar, el que te dé la gracia para anhelarlo, para desearlo. Es alguien que realmente por sí solo no podría seguir adelante, ¿no? Esa es una pobreza en espíritu. Hay varios versículos relacionados, ¿no? Por ejemplo, aquí puse unos. En Isaías 61:1 dice, ay, espérenme, ya me desvié, perdón. Ay, ya se me fue la página. Aquí está. Eh, lo más trascendental no es tanto mis palabras, sino lo que dice la palabra de Dios en relación a este tema de la pobreza de espíritu, ¿no? Que es, vamos a ver qué nos dice el Señor. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Dios, está hablando Jesús, es una profecía que finalmente habla de Jesús, ¿no? Aunque específicamente fue escrita muchos años antes de la aparición del Mesías, pero habla acerca de la actividad y el carácter de Jesucristo, ¿no? Y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Bueno, aquí hay muchísimo que hablar, ¿no? La verdad es que es glorioso porque un corazón pobre, es un corazón que se sabe afligido, que se sabe dolido, quebrantado, de alguna manera aprisionado aún por la temporalidad, por la banalidad, por la carne, por el pecado. Ese es un corazón pobre, ¿no? Un corazón que literalmente, si Dios no te ayuda, si Dios no te saca, si Dios no te da la gracia, estás perdido. Esa es como la base de un corazón pobre, ¿no? Por eso es increíble que en este versículo que dice eh, Jesús mismo, ¿no? Que el Espíritu de Dios está sobre él y que el Espíritu lo ha ungido lo ha empoderado para traer buenas nuevas, ¿no? Es el principio de la salvación, ¿no? Las buenas noticias. ¿Y cómo se refiere de que esas buenas noticias vienen a los afligidos, ¿no? A los quebrantados de corazón, ¿no? A los cautivos, a los prisioneros, ¿no? Y la verdad es que eso éramos todos antes sin Cristo, ¿no? Aunque pues el mundo te vende como una cierta felicidad aparente, no se compara en absoluto al gozo profundo que hay en la presencia de Dios, en la comunión con Dios, en la intimidad con Dios. Éramos, eh, éramos cautivos o prisioneros del pecado, de,
de nuestras concupiscencias, de nuestras tendencias, de nuestros ídolos. Éramos prisioneros, ¿no? Por eso habla aquí, ¿no? De los cautivos, de los prisioneros, de los quebrantados. Aunque aquí el quebranto, pues obviamente es el momento en el cual te das cuenta que tus recursos no te van a alcanzar para nada y clamas a Dios y Él literalmente viene a vendarte, viene a liberarte, viene pues a darte buenas noticias. Esa es la increíble noticia del Evangelio, ¿no? De la libertad absoluta que hay en Cristo Jesús, ¿no? Entonces esto va muy relacionado con la pobreza, ¿no? Con este estado del corazón, este estado del alma en el cual eh, lo necesitamos tanto. Yo diariamente procuro ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, si tú no me ayudas, si tú no me das la gracia, si tú ni siquiera, o sea, si tú no pones en mí el amarte, yo no puedo hacer nada. O sea, yo lo único que te puedo decir que en mí no hay una tendencia a lo bueno en la carne, sino hay una tendencia a lo malo, pero a Dios le encanta como que le abramos nuestro corazón y le digamos, Señor, yo quiero todo de ti, pero no puedo, ayúdame, ¿no? Este otro versículo, vamos a tocarlo. Dice Isaías 66:2. Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, y al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Esto está padrísimo porque es una condición de, básicamente del alma, ¿no? Déjenme, hay aquí, perdón, ya me desvié de la pantalla. Sí, un segundito. Aquí está. Bueno, lo leo otra vez. Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla mi palabra. Bueno, esto de humilde y contrito de contrito de espíritu precisamente es parte de la pobreza espiritual, ¿no? Es parte de tú darte cuenta que, que en ti no hay nada que pueda agradar a Dios, que lo único que puede agradar a Dios es la sangre de Cristo o es tu vida revestida de la sangre de Cristo y entonces te presentas ante Él, ¿cómo diríamos? Déjenme sacar un sinónimo porque esta palabra no la entiendo muy bien, permítanme. Contrito, aquí está. Contrito es como tristeza, como melancolía, es como darte cuenta de lo insignificante que tú eres y de lo glorioso y gigantesco y eterno que es Dios. O sea, es presentarte ante Él, ir a la comunión con Él en un espíritu de, pues, postrado, ¿no? Como literalmente como lo que somos como polvo y Él como el Dios todo soberano. Y, y en esta humildad y pobreza de decir, Dios, si si tú no me das la gracia para amarte, para estar aquí, me muero, ¿no? Es como un corazón que llega a apreciar a Dios y a su presencia y a sus caminos y a su voluntad, incluso más que tu vida, ¿no? Yo a veces así medito y le digo, Dios, es que si tú no me das más de ti, si yo no puedo seguir en este camino de estar en tu presencia y amarte, la verdad no tendría ningún sentido la vida. ¿Para qué? Todo sería vano, todo sería pasajero, pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque ese es un punto muy importante, ¿no? Que esta condición de la pobreza espiritual no la producen ustedes, la produce Dios, la produce el Espíritu Santo.
la humildad, el espíritu contrito, el sentirse quebrantados, necesitados de Dios, es algo que pídanle a Dios, pídanle al Espíritu que les dé, que los empodere, que les dé la gracia, porque esto no viene de la carne, no viene de la naturaleza humana, viene solamente de Dios. Nosotros por naturaleza no somos humildes, somos altivos. Por naturaleza humillamos al prójimo. Lo contrario a ser pobre, eres autosuficiente. Por eso incluso cuando dice Jesús que, que qué difícil les será a los ricos entrar al reino, no solo se refiere o no está refiriendo completamente a una condición de económica, ¿no? Porque pues hay personas muy pobres económicamente, pero que son ricas en su alma, o sea, son autosuficientes, no dependen de Dios, ¿no? O hay personas ricas que sí son pobres en espíritu. Entonces, básicamente la riqueza, obviamente el que tiene muchos recursos sí hay una tendencia a no ser pobre, a no ser necesitado, porque todo lo resuelves con tu dinero. Pero básicamente cuando dice qué difícil les será a los pobres, a los ricos, perdón, entrar al reino de Dios, está hablando de esta condición de que si tú eres y tratas de arreglar todo por ti y no dependes de Dios, pues la verdad, ¿para qué quieres a Dios? Dios sería como un adorno, sería un amuleto, no, realmente no va a ser un Dios que le entregues tu vida. Por eso cuando nos convertimos, realmente cuando lo hicimos de todo corazón, pues el Espíritu Santo nos llevó a tener una pobreza en la cual le decimos, Señor, yo, si tú no me ayudas, si tú no me salvas, mi vida no la puedo seguir manejando yo. Es alguien que reconoce que ha hecho pedazos su vida, que ha tomado tantas malas decisiones que te entregas a Dios en una pobreza espiritual y finalmente eso le agrada, ¿no? Eso es deleitable, como leía en este versículo, ¿no? Él mira a los humildes y a los contritos de espíritu y a los que tiemblan a su palabra. Ahora, todas estas características de ser humilde, de ser contrito, de temblar a su palabra, es algo que se va desarrollando con el tiempo. Es algo que se da en el ir a la presencia de Dios, en el tener comunión, platicar con Él diariamente, abrir la palabra, deleitarnos en la palabra, orar con la palabra, lleva tiempo. Y aunque hagamos nuestro mejor esfuerzo, la verdad nadie va a llegar perfecto. Vamos a tener cierto nivel de santificación en esta era, pero la perfección pues va a ser cuando ya no estemos en nuestro cuerpo físico, ¿no? Pero para eso vale la pena, o sea, esto de formar el carácter de Cristo en nuestras vidas es el propósito para el cual nacimos. Sin duda, ahorita hay una tendencia muy fuerte de depresión en los jóvenes. Y bueno, en muchas personas, pero sobre todo en los jóvenes porque ni siquiera le encuentran, o sea, no saben cuál es el propósito de la vida. Se están viendo en una sociedad donde se dan cuenta que el matrimonio fracasa, que muchas veces el matrimonio de sus papás fracasó y que todos sus amigos vienen de matrimonios separados. O sea, como los principios que antes eran sólidos en la sociedad se han ido desquebrajando, se han ido desmoronando. Entonces los jóvenes dicen, bueno, pues ahora qué hago, el mundo está de cabeza, básicamente no hay propósito. Entonces eso es muy frustrante, ¿no? Gloria a Dios porque Él es el que te da el propósito, ¿no? El propósito real de la vida de cualquier persona no es la verdad ni ser exitoso, ni tener una familia increíble. Digo, qué padre si Dios te da la gracia de eso, pero no es otra cosa más que glorificarlo. A través de tu profesión, a través de tu familia, a través de pues, tus actos, tus palabras, tus pensamientos, ¿no? Y esto solo lo puede hacer el Espíritu de Dios en nosotros, ¿no?
Vamos a tocar otro versículo, aquí el Salmo 51:7. Fíjense qué padre está este, dice, los sacrificios de Dios o para Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no desprecias. O sea, qué padre es que a Dios le encanta esa condición de, de dependencia, de pobreza, pues es que no es muy común esta palabra de contrito, pero simboliza una condición como se los podría, como los niños de cierta edad, sobre todo chiquillos, son completamente dependientes de sus papás, o sea, en cierto sentido saben que si no tienen a su papá, no tienen quien los proteja, no tienen quien los alimente, no tienen quien los cuide, no tienen quien, pues literalmente los lleve a sobrevivir en cierta edad, ¿no? O sea, Dios creó al ser humano a su imagen y por ende el reflejo de un niño es depender de Dios al 100%. Luego ya nos vamos pues volviendo independientes, ¿no? Es parte de la vida. Pero la idea de Dios es que de Él nunca nos volvamos independientes, ¿no? Entonces ese es el tipo de manera de pensar, de forma de relacionarnos con Dios. Y es muy difícil, o sea, parecería sencillo, pero la verdad es algo que tu carne, tu naturaleza es contraria, ¿no? Porque tu naturaleza busca la autonomía, busca la independencia, busca eh, pues las fuerzas en ti mismo y no en Dios. Entonces me encanta este salmo, ¿no? Cuando dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, perdón, los sacrificios de Dios o a Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. ¿Y por qué son los sacrificios de Dios? ¿Qué significa un sacrificio? Pues es algo agradable, es algo que tú le puedas ofrecer, que le sea agradable, ¿no? Como las ofrendas, ¿no? Que llevaban los israelitas, llevaban ofrendas de animales, ofrendas de comida. Las religiones siguen haciendo esto en cierto sentido, ¿no? Pero para Dios eso es como algo que aborrece. ¿Por qué? Porque un corazón contrito, un corazón humillado, un alma necesitada, no la puede producir el hombre. Y a Dios en realidad no le agrada nada que tú produzcas, le agrada lo que Él mismo produce, lo que el Espíritu Santo hace en ti, eso es lo que le agrada, porque finalmente lo que el Espíritu hace en un alma es lo que Cristo, lo que el sacrificio de Cristo en la cruz logró y consumó para que ahora tú ya no estés esclavo al pecado, esclavo o imposibilitado de no poderle ofrecer nada a Dios, sino que ahora ya tengas toda la posibilidad de ofrecerle a Cristo, ¿no? A Cristo en la forma de un corazón humillado, de un espíritu dependiente. Y al final, esto de las bienaventuranzas, de la forma o el carácter de Jesús, pues él fue y es y será siempre el ejemplo perfecto de de un corazón, de un espíritu pobre. O sea, si alguien tuvo el ejemplo así más glorioso de un espíritu pobre, pues fue Jesús, porque él siempre dependió del Padre, de su papá, de nuestro papá que es Dios, y lo único que quiso hacer siempre es agradarle. Entonces, esa es nuestra medida final, ¿no? Que alta puso la medida, pero bueno, pues es imposible llegar a esa medida sin la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Hay muchos versículos al respecto. También el Salmo 112:1 dice, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Y esto de ser bienaventurado lo traducen de muchas formas, ¿no? De feliz, dichoso, pero me encanta como la misma implicación de la palabra bienaventurado, o sea, bien
en una aventura, en un camino, en un destino bueno, en el cual no hay pierde. O sea, no hay pierde con, en relación a lo eterno. Sí hay mucho pierde o mucho que doler y perderte en relación a tu carne, en relación a tu naturaleza, en relación a, a que vas a tener que ser humillado. Por eso les digo que la condición del reino de Dios es completamente contraria a la condición del mundo, ¿no? Todo lo que el mundo, los medios, la tele y lo que me digan nos vende es un corazón altivo, es un corazón o un alma que quiere humillar a las personas, un corazón que no depende de Dios, que dependes de ti. Entonces eso es muy impresionante porque la constitución del reino es así, completamente contrario a lo que hemos aprendido, ¿no? Y es como volver a programar una computadora, ¿no? La verdad es como meterle nuevamente un software, porque fuimos programados para ser contrarios a Dios. Lamentablemente eso es lo que el mundo vende, eso es lo que nuestros hijos aprendieron, no hay de otra, pero es glorioso cuando por el poder del Espíritu Santo Él nos empieza a cambiar, nos empieza a transformar, ¿no? Este otro versículo. Bueno, bueno, aquí este parece un proverbio, ¿no? Dice, el orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Son promesas, ¿no? De finalmente de que la bienaventuranza o el camino correcto y para que tú te goces en esta vida es un camino de pobreza. Va muy relacionada la pobreza con la humildad. Dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia y amar la misericordia y andar humilladamente con Dios? O sea, son características que Dios demanda, ¿no? Que Dios finalmente nos dio la capacidad a través de Él mismo y de su Espíritu, y que ahora quiere que las practiquemos, que vivamos en ellas, ¿no? Y hay tantas palabras que hablan de esto y que me encantan porque a Dios le encanta una persona así, ¿no? Su oído está atento a los pobres de espíritu, a los que se sienten en bancarrota espiritual, ¿no? Que sabes que en ti no hay nada que puedas hacer por agradar a Dios y que solo en Jesús está su contentamiento, ¿no? Pero le encanta porque ahora Él nos ve en Cristo limpios, nos ve puros, nos ve santos, nos ve perfectos. Y esto, pues bueno, tiene como muchísimo que ver con los problemas, ¿no? Ahí es cuando podemos de cierta manera dar gracias a Dios por los problemas, por los quebrantos, porque si no fuera por ellos, yo creo que es casi imposible o muy difícil que alguien se sienta pobre y necesitado. La verdad, cuando no tenemos problemas, pues sí, nos acordamos de Dios y casi Diosito y gracias por los alimentos y de vez en cuando te busco. Pero cuando el agua nos llega al cuello de una u otra manera, en ese momento algunos, lamentablemente no todos, se ven en una condición de decir, híjole, creo que si tú no me ayudas, Señor, si tú no me levantas, estoy perdido. Entonces, de verdad, benditos problemas, ¿eh? Benditos problemas y aflicciones. Esa es la vida, o sea, un amigo lo dice mucho y yo estoy de acuerdo con eso. La vida en sí, si la analizan, no es, no es el lugar donde venimos a ser felices. Eso nos los ha vendido el mundo, nos los ha vendido Hollywood, nos los han vendido las películas. Pero, pero no es donde, o sea, en la vida hay muchísimos problemas. A lo mejor sí se las compro. Hay cierta etapa y para algunos, porque hay pobrecitos, muchísimos niños que son miserables,
con papás que abusan de ellos, que no los cuidan, que no los aman. Ya desde esa edad son infelices. Digamos, yo veo a mis hijos, pues qué padres, son felices, tienen unos padres que los aman y los cuidan. Y pues sí, qué bueno, que disfruten el tiempo, no sé, yo creo que ya en la adolescencia ya van a empezar a no ser tan felices, pero es bueno decirles la verdad, o sea, es bueno llegar con ellos y decirles, hijo, nada más te quiero decir que la vida es un lugar muy difícil, es un lugar donde se sufre, pero es un lugar donde en medio del sufrimiento y de la aflicción, Dios determinó que podamos vivir el gozo. El gozo es algo muy diferente a la felicidad, porque la felicidad es marcada básicamente por las circunstancias y las circunstancias varían. De repente puedes estar feliz porque tienes un buen matrimonio, porque todo está bien, pero ¿cuánto dura eso? De repente ya no está tan bien tu matrimonio, de repente ya no tienes dinero, de repente tus hijos están en problemas y ¡fum! Se desvaneció la felicidad. Qué increíble es que el gozo, ese no es tan fácil. O sea, por supuesto, cuando estamos muy atribulados, ni gozo tenemos. Pero el gozo es una condición que Dios da, así como la paz. La paz es algo que no lo compras con dinero. Y si no, si conocen gente muy rica, pregúntenle. Puede ser que sí tengan todo lo que quieran y disfruten lo que quieran, pero hay muchos ricos que de verdad no duermen, porque incluso su propio dinero es una maldición y no tienen paz porque pues ahorita ya lo están perdiendo o mañana lo están malgastando o lo que sea. O les dejaron una superherencia y se están peleando con los hermanos. No hay paz. De hecho, dice la palabra, no hay paz para el pecador. Entonces la gran diferencia como hijos de Dios es que podemos vivir en un mundo caótico, en un mundo de cabeza, en un mundo en el cual la felicidad es muy temporal y pasajera, pero que podemos tener un gozo en medio de la aflicción, un gozo en medio de los problemas, una seguridad de que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor y de que Dios tiene planes y propósitos de bien para nuestras vidas, un gozo que está implícito en toda la palabra de Dios. O sea, cada versículo, cada promesa produce gozo. Si tienes la fe en creerla verdaderamente y saber que es la palabra de Dios, hay gozo. Entonces, eso es maravilloso, ¿no? ¿Y por qué les hablo del gozo? Porque el gozo es una similitud o algo muy parecido a la bienaventuranza, a ser bienaventurado. Un bienaventurado es alguien que goza, que disfruta de Dios en medio de la pobreza, en medio de la riqueza, en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad. Esa es una promesa que es para los hijos de Dios, ¿no? Aquí como este versículo está padrísimo, dice, pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Está haciendo la, la similitud de que el reino de Dios es, o sea, el reino de Dios o el carácter del reino de Dios es como el carácter de un niño. Ya no se los vuelvo a explicar, ¿no? Creo que ahorita quedó claro cómo es un niño de dependiente y de o sea, no es autosuficiente, sino es frágil, delicado y dependiente de sus papás, ¿no? Este de Deuteronomio 8.2 está increíble, dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, para probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Pero este está muy padre, déjenme ver si se los busco todo completo. 8.2, no, es que aquí no aparece. Esperen un segundito. Es que este versículo, nada más pusieron esa parte, pero miren qué impresionante está. Deuteronomio 8.2. Aquí está. Perdón, es 8.2.
Fíjense. No, aquí no está. Bueno, es que la idea de toda el éxodo, la peregrinación de los judíos, era básicamente que el Señor probara sus corazones, que ellos vieran su poder, que ellos dependieran de Dios y al final la única intención, porque ahí está en Deuteronomio, nada más que no me acuerdo en qué versículo, era, dice, para al final hacerte bien. Y ese es el carácter de Jesús, ¿no? Como lo vemos en este versículo. Espérame un segundito. Aquí está. Está en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, declara Dios, planes de bien y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. O sea, qué increíble que los planes de Dios para nuestras vidas sean planes de bien, sean planes de, de gozo, de alegría, de dicha. Pero para que nuestra alma sea moldeada a eso, la verdad es que Dios nos tiene que llevar como a los judíos al desierto, ¿no? Nos tiene que llevar a ser probados, a depender de Él. Y eso duele, la verdad es bien incómodo, es bien doloroso, es en contra de ti mismo, pero acuérdense como dice el Señor, ¿no? El que no aborrece su propia carne no entrará en el reino de los cielos, ¿no? O el que no pierde su vida por causa mía no va a ganar, ¿no? El que pierde su vida por causa del reino ganará su vida en la eternidad. Entonces, el camino de Dios es un camino de llevar la cruz, es un camino de, pues, de pruebas, ¿no? Y el Señor te prueba, ahorita a mí me está probando ahí con una situación que pasé en la oficina difícil, pero finalmente es lo que les digo, ¿no? O sea, hubo como una semana complicada y con estrés, con desánimo, pero finalmente llega como en el momento la palabra y vuelve a mi corazón el gozo, vuelve a mi corazón la esperanza, vuelve a mi corazón el decir, Dios, tú eres el mismo, tú no cambias, tú quieres que pongamos los ojos en la eternidad. El lugar donde verdaderamente ya no va a haber sufrimiento y todo va a ser gozo y felicidad es cuando nos muramos, por el sencillo hecho de que ahí ya no hay pecado. El gran problema de por qué sufrimos, de por qué hay momentos buenos, momentos malos, y hay mucho dolor en el mundo, todo se resume en la palabra pecado. El pecado involucra muchísimas cosas, muchísimas situaciones, tanto el que tú tienes y tú generas contra otras personas, como en el que te han embarrado y han generado contra ti. Y eso es la causa directa del dolor. Entonces, en la eternidad ya no va a haber pecado, lo cual ya no va a haber dolor, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber ningún padecimiento. Eso es increíble, ¿no? Fíjense este versículo, dice, cuando estaba en angustia, imploré al Señor mi Dios y me humillé grandemente delante, perdón, dice, cuando estaba en angustia imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Eh, es, es difícil implorar o clamar cuando no estás en una circunstancia que te lleve a hacerlo. Pero cuando la vida te quebranta, los problemas te hacen ver tu incapacidad y tu pobreza, sale de ti ese implorar, ese clamar, ese, pues ser pobre, ¿no? Y ahí Dios está presente, ¿no? Dios está listo para escuchar las oraciones de los pobres, ¿no? Dice, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes.
Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste de mí, delante de mí. Ciertamente te he oído, declara el Señor. Fíjense cómo hay como un énfasis de que el oído de Dios está presto a esta condición, ¿no? De pobreza, de abatimiento, de humillación, de dolor, de odio por el pecado. Y pues a lo mejor se puede explicar fácil, pero vivirlo es otro boleto. Al final, bueno, lo que quiero, ya estoy concluyendo el mensaje, es que se den cuenta que nadie por sí mismo puede ser pobre de espíritu. Que si les deja algo este mensaje, sea el hecho de llegar mañana a la presencia de Dios o hoy orar y decirle, Señor, perdóname porque yo no he sido pobre en espíritu, yo he sido rico en un sentido en espíritu, no he dependido de ti como debería de hacerlo, no soy consciente, así pídanle, digan, no soy consciente de mi infinita necesidad de ti y díganle, Dios mío, dame la gracia, dame la capacidad, si es necesario, rompe mi corazón para volverlo a hacer, pero dame el poder verme pobre, el saberme necesitado, el saberme que si tú no me das de ti, de tus riquezas, yo no tengo nada, yo me voy a morir de hambre, me voy a morir de necesidad, pero tú eres el que tienes todas las riquezas espirituales y materiales. Así que de lo más profundo de su corazón, oren así, ¿no? Este salmo está padre. Bueno, ya acabo con puros versículos. Dice, cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Me encanta esta palabra, ¿no? Abatido es como un contrito, o contrito es como un abatido. O sea, ¿cómo es el abatimiento? Es como, Señor, es que yo no puedo, o sea, es como una debilidad, es como un desánimo, es como no tener fuerzas y saber que las fuerzas Él te las da. Nos dice la palabra que Él se vuelve fuerte en medio de nuestra debilidad. Entonces es bueno, es muy bueno para nuestra alma, ¿no? Aunque para el mundo eso es ser como un perdedor, ¿no? Como que estás triste, como que estás abatido, como que no puedes, ¿no? Todo es échale ganas, tú puedes, saca fuerzas. Y pues ahí vamos, dándonos de topes, porque al final llega un momento en donde tus fuerzas carnales se te acaban, no puedes y caes en una depresión. Pero las fuerzas que Dios te da y al producir en ti un corazón, un espíritu pobre, es una bienaventuranza, ¿no? Ahí lo dice, ¿no? Oh Señor, acabo ya leyendo estos versículos, Salmo 84:12. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que confía en ti. Salmo 119, del 1 al 2. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en tu ley. Salmo 146:5. Bienaventurado, dichoso, aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Hablan por sí solos estos versículos, ¿no? O sea, si tu ayuda está en Dios, si tu único plan está en Él, eres bienaventurado y dichoso. Ahora pues, hijos, escúchenme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Proverbio 16:19. Mejor es el espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. Salmo Isaías 30:18. Por tanto, el Señor espera para tener piedad de ustedes y por eso se levantará para tener compasión de ustedes, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán dichosos son todos los que en Él esperan. Un espíritu pobre es un espíritu que espera en Él. Es un espíritu que no espera en tus recursos, en tus riquezas, en lo que tú puedas hacer, sino es un espíritu que es confía, esa es la palabra, confía, porque eso glorifica a Dios, la confianza, la fe, la dependencia, es lo que realmente le glorifica, ¿no? Isaías 57:15, porque así dice el alto y sublime, que vive siempre,
cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Está increíble. Tomen nota de los versículos si quieren los leen después, ¿no? Me encanta este versículo. Jeremías 31, 18 al 20. Ciertamente ciertamente he oído a Efraín lamentarse. Me has castigado, y castigado fui como un becerro indómito. Hazme volver para que sea restaurado por ti, Señor, pues tú eres mi Dios. Y bueno, a ver, leemos uno más. Daniel 5, del 21 al 22. Y fue echado de entre... es que este es el ejemplo. Miren, cuando uno de verdad no quiere depender y no quiere, y vivimos en la soberbia y vivimos en la independencia, normalmente Dios es el que se encarga de humillarte. Pero es mejor que nosotros nos humillemos a que Dios tenga que traer una disciplina para humillarnos, ¿no? Este es el caso de Nabucodonosor, ¿no? Aquí en Daniel 5, el 5 del 21 al 22 dice: y fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien él le place. Dios abatió y humilló a Nabucodonosor, hasta que finalmente él reconoce, ¿no? Entonces, bueno, podemos seguir y seguir. Bienaventurados los pobres. Pues creo que ya con esto el punto quedó claro. Con que hoy se lleven claro qué es ser un pobre en espíritu, me doy por satisfecho, ¿no? Y creo que sí, pues es muy clara la palabra de Dios. Y pues espero que hayan recibido ahora sí que este mensaje como de parte de Dios. Y pues si quieren, déjenme terminar orando. Señor, pues yo te doy gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra, porque no depende de nosotros el ser pobres de espíritu, depende de ti. Te rogamos, Dios, la gracia para que seamos pobres, para que te seamos agradables, con un corazón abatido, con un corazón humilde, con un corazón dependiente, con una vida que no pueda por sí misma, pero que se sepa que es rica en tus recursos, Señor, y que seamos pobres, cada día más pobres en espíritu. Padre, ayúdanos a ser pobres en nuestro espíritu, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues ya acabamos. Muchas gracias. Ahora sí que... Muchas gracias, Armando. No hay de qué. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches y bendiciones. Igualmente, que descansen, que tengan buen fin de semana. Bueno, pues ahora sí que gracias a Dios, gloria a Dios. Va a estar muy padre, voy a seguir compartiendo del Sermón del Monte. Yo diría que si algo necesitamos, así como el ABC de nuestra vida en Cristo, es esto, ¿eh? Léanlo diario una vez al día, está increíble. Es todo el capítulo de Mateo 5, todo lo que dice las bienaventuranzas, léanlas para que vayan ahora sí que digiriendo todo lo que está ahí, es algo increíble, ¿no? Y pues que Dios las bendiga y que tengan bonito fin de semana. Igualmente, Armando, gracias, ¿sí? Buenas noches, bye. Buenas noches.